Y hablemos de Oppenheimer porque puede ser la mejor película de Nolan. Corre apertura. Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Beni, esto es Cámara en Mano. Vamos a hablar de Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan, que trata sobre la vida y sobre todo el peso moral que la invención de la bomba atómica produjo sobre su creador Robert Oppenheimer. La relación de Nolan con esta figura histórica se acentuó muchísimo después de que el director leyera la biografía del científico llamada Prometeo Americano, en donde se explora muchísimo esto de el arrepentimiento por haber creado algo horrible como una bomba atómica. De hecho, cuando leyó esta biografía, Nolan se obsesionó con un pensamiento que terminaría por generar Tenet, su película anterior, que juega constantemente con el manejo del tiempo y el poder ir hacia atrás para arreglar ciertas cosas, y el disparador de esa idea para Nolan fue quedarse pensando en la desesperación de los humanos por no poder desinventar algo. Llegar a un descubrimiento que es asombroso, pero al mismo tiempo es súper peligroso. Ese miedo y esa preocupación es el mensaje central de la película, y ahora vamos a hablar de algunas cosas que creo que Oppenheimer, la película, hace muy bien justamente para aterrizar ese mensaje. Primero vamos con la estructura de su guión. Nolan es conocido por siempre estar explorando el tema del tiempo, el elemento del tiempo. A veces se lo explora explícitamente como en Interstellar, otras veces sirve como estructura para contar una historia de una manera diferente, como pasa en Dunkirk, en donde se explora el mismo hecho pero a través de tres perspectivas diferentes, de tres personajes que viven ese hecho en tiempos diferentes. Y hay veces que Nolan usa el tiempo como un dispositivo para generar la tensión dramática en sus películas, como en la escena de los dos ferries en El Caballero de la Noche. En este caso, Nolan vuelve a hacer uso del tiempo para darle estructura a su historia. Y a mí me gustó mucho este uso en particular para darle agilidad a una película que es súper discursiva. Es muy difícil encontrar una escena en Oppenheimer que no tenga un diálogo muy pesado. De hecho, solo hay una, y tiene mucha importancia que solo sea esa, que es la de la prueba de la explosión atómica, que ya vamos a hablar específicamente de esa escena. ¿Qué quiero decir con que el uso del elemento del tiempo en la estructura del guión de Oppenheimer le da tanta agilidad a estos diálogos? Porque en la película habrán notado que constantemente vamos hacia atrás y hacia adelante en la vida de Oppenheimer, pero jamás aparece un número de un año en pantalla. El contexto de en qué año estamos se da también en los diálogos con algunos sucesos históricos. Puede ser la muerte de Hitler, puede ser el inicio de la Segunda Guerra Mundial o ciertos datos tirados en algunas conversaciones, pero nunca tenemos un número fijo, porque los saltos temporales en esta película no se tratan de eso, de años fijos, sino de acciones y reacciones. Se trata de explorar cómo lo afecta cada suceso en su vida a Oppenheimer hacia adelante o hacia atrás. Cada escena que nos introduzca un dato nuevo en la vida de Oppenheimer va a ser sucedida por un salto temporal hacia adelante o hacia atrás que nos va a contar la reacción a ese dato o a ese suceso. Esto no solo le da un montón de agilidad a la hora de contar las cosas, sino que también pone todavía más el foco en sus personajes y sobre todo en Robert Oppenheimer. Y eso nos lleva al segundo punto, cómo la película y la historia siempre está contada desde la perspectiva de Oppenheimer. Si bien es una película gigante y al estilo Nolan ruidosa y contando muchas cosas, la estructura del guión hace que también sea algo muy intimista, porque todo el tiempo estás viendo los hechos históricos a través de la perspectiva y los ojos de Oppenheimer. A cada personaje que se presenta en la película lo conocemos en el mismo momento que el protagonista los conoce, y la información que se le provea o se le oculte al personaje también se nos va a ocultar a nosotros, y esto le da mucha fuerza a escenas como el momento en que finalmente se usa la bomba en Hiroshima. La película nunca nos muestra esa escena, tampoco nos avisa que va a suceder, sino que nos enteramos que el gobierno de Estados Unidos finalmente usó ese invento tan horrible como la bomba atómica a través de una radio, a través de un tercero, y Oppenheimer se entera de la misma manera. A pesar de haber sido el creador de ese dispositivo, el momento infamemente histórico de su uso lo tiene como un espectador más, y con la película siguiendo tan de cerca a su protagonista nos hace sentir lo mismo que está sintiendo Oppenheimer en esa situación. Se está dando cuenta cómo el sistema lo usó, lo masticó y lo está desechando. Y esa secuencia y ese sentimiento nos lleva a la siguiente escena, que es espectacular, donde él da este discurso post explosión de la bomba atómica, en donde de vuelta Nolan nos pone sobre Oppenheimer y nos hace sentir ese nivel de ansiedad que está sintiendo el personaje, no solo a través del guión, sino a través de un montón de elementos técnicos que nos llevan al siguiente punto a discutir, y creo que es el más fuerte de todos, y es en donde Oppenheimer termina de crecer por completo. Todo el tiempo se lo remarca
destaca a James Cameron sobre lo avanzado que está a la hora de el desarrollo de efectos especiales y cómo desarrollar imágenes que hasta que se estrena una película de él parecían imposibles de hacer. Y creo que lo mismo se puede decir de Christopher Nolan con el sonido, y no todo el tiempo se lo termina de destacar. La edición de sonido en la filmografía de Nolan es muy importante, siempre se destaca, y quizás es más difícil de explicar por qué es tan innovador. Porque el sonido, primero, no es algo tan concreto como las imágenes, y segundo, es mucho más subjetivo. Pero con Oppenheimer te das cuenta cómo es que Nolan está tan avanzado, usando el sonido para contar cosas constantemente. Las escenas con mucho diálogo en Oppenheimer son constantes, pero a través de la edición, y sobre todo la edición de sonido, Nolan construye esas escenas de diálogo, ese ida y vuelta entre 2, 3, 4 personajes, como si fuesen escenas de acción. Cada frase tiene su intención determinada, cada diálogo explota y reacciona de una manera muy específica para que el ida y vuelta no se sienta como una charla, sino como una coreografía. Subidas y bajadas de volumen, una cantidad de efectos de sonido presentes en cada uno de los diálogos y te hacen sentir cosas determinadas. Como dije antes, es muy difícil encontrar un silencio en la película porque todas las escenas tienen diálogos, y esos diálogos están acompañados por lo general o por una composición musical a cargo de Ludwig Göransson o con una batería de efectos de sonido que te setean el mood o el humor de la escena. Volviendo a la secuencia del discurso de Oppenheimer post explosión, tenés una mezcla muy específica de el piqueteo del detector de radioactividad, las cenizas que se está imaginando Oppenheimer, las charlas, los gritos, los festejos a pesar de que está pasando algo horrible, y el temblor de esa pre-explosión que siente Oppenheimer constantemente en su pecho. Es muchísimo para procesar y para manejar, pero la película en esta secuencia y en muchas otras lo logra, y lo mismo sucede con cada situación en donde explota una bomba dentro de toda esta sucesión de pruebas hasta llegar a la prueba definitiva, que es Trinity, en el momento en donde prueban la bomba atómica. Nolan, antes de llegar a esa escena, nos prepara con algunas explosiones previas en donde específicamente hace foco en cómo el sonido de la bomba llega después de que nosotros vemos la bomba explotar. ¿Por qué? Porque la luz viaja mucho más rápido que el sonido, entonces cuando sucede una explosión lo primero que ves es el estallido y después llega ese ruido de explosión. Nolan lo muestra 1, 2, 3 veces para que nosotros ya tengamos en cuenta ese concepto, ya lo tengamos incorporado, y el momento en que llega la explosión de la bomba atómica en esta prueba de Los Álamos, Nolan puede hacer uso dramático de esa situación, de estar viendo primero la explosión y después sentir la explosión. En la escena del testeo se ponen a prueba todas estas cosas que estamos contando. No se hace foco en la explosión en sí, no nos muestran ese hongo gigante, ni tampoco es espectacular desde ese lado, sino que es mucho más dramático, y la decisión de Nolan es mostrarnos las reacciones de las personas, de los personajes, a esto que está sucediendo. Donde lo hace aprovechando ese espacio entre el sonido de la explosión y lo visual de la explosión. Después de introducirnos que hay un espacio de tiempo entre los dos eventos, Nolan hace uso dramático de ese espacio, lo expande y pone el foco en sus protagonistas, en la reacción que Oppenheimer y todos los demás van a tener al darse cuenta que eso funciona, se inventó y ya no se puede desinventar. Y para terminar de vender esta ilusión, Nolan necesita de un equipo increíble enfrente de las cámaras. Porque si vas a hacer una película sobre la invención de la bomba atómica, con muchísimo diálogo y todo el tiempo centrándote en tus personajes, los intérpretes tienen que ser muy pero muy buenos, y es increíble el nivel del elenco, y no solo de sus protagonistas, sino de todas esas personas que aparecen quizás por 1 o 2 escenas, y a pesar de ser nombres gigantes, aceptaron estar ahí, jugar en lo que se necesita y nada más. El trabajo de Cillian Murphy es muy bueno, primero porque se tiene que cargar encima toda la película, él es nuestros ojos, y al mismo tiempo, sin salirse del registro, tiene que mostrarte y convencerte de ese arrepentimiento y tortura moral que le generó la invención de la bomba atómica, y cómo tuvo que atravesar todo ese ataque a su figura por parte del gobierno de Estados Unidos a partir de hacer muy público su arrepentimiento de haber creado esta bomba. Emily Blunt como la esposa de Oppenheimer es espectacular, y me encanta que, si bien aparece al principio de la película mientras Oppenheimer está dando sus declaraciones en la audiencia, en esa escena nunca se hace foco en ese personaje porque no es importante en ese momento, no importa que sea Emily Blunt. Después, más adelante, va a tener su foco y va a tener su desarrollo y va a tener sus escenas en donde terminás entendiendo por qué se elige a Emily Blunt para este papel. Y lo mismo sucede con muchas otras caras. Benny Safdie la rompe como uno de los científicos dentro del equipo de Oppenheimer en el desarrollo de esta bomba atómica, que termina generando una suerte de rivalidad con él, o el caso de Josh Hartnett, que está encantador en cada una de sus escenas. Alden Ehrenreich, quien me parece lo peor que le pasó en la vida fue haber sido seleccionado como un joven Han Solo, porque es un actor del carajo, y después de esa película la verdad es que le costó muchísimo y le está costando mucho conseguir otras cosas, y en el papel secundario que le toca hacer acá, la verdad es que la rompe, es una de las personas más humanas que nos vamos a
encontrar en todo ese sistema legal en el cual se embarca la película en su segunda mitad, o el caso de Rami Malek, que durante buena parte de toda la historia que cuenta Oppenheimer lo vemos poco y encima como un extra sin diálogos, y recién al final de la película se hace foco en él, como la presencia de este personaje termina por revelar algo muy importante sobre la relación de Oppenheimer y Stross, el personaje de Robert Downey Jr., quien está siendo recontra destacado y posiblemente sea nominado como mejor actor de reparto a los Oscars por esta película, y la verdad es que tiene muchísimo sentido, porque la construcción que tiene de esta figura antagónica gubernamental a Oppenheimer funciona perfecto. La verdad yo no sabía nada sobre esa rivalidad, o más que nada ese resentimiento que Stross, este político, tenía contra Oppenheimer por haberlo hecho quedar en ridículo en su momento, pero la película elige contarnos eso para volver al mensaje central de la película: cómo el ego puede cegar tanto a una persona al punto de ignorar muchísimas advertencias y ser artífice de tu propia destrucción. En el caso de Stross, el personaje de Robert Downey Jr., su obsesión por Oppenheimer y acabar con su carrera terminó explotándole a él y afectándole a él. En el caso de Oppenheimer, ir detrás de ese conocimiento le hace ignorar advertencias muy reales y muy explícitas que se le hacen en la película sobre las consecuencias que este invento podría tener y sobre todo cómo lo iba a tratar el poder a él como científico, y para cuando se da cuenta de lo hecho ya es demasiado tarde y no se puede desinventar nada. Por eso tiene tanto peso a lo largo de la película la escena entre Oppenheimer y Einstein. Atraviesa toda la película desde el principio, volvemos a ella varias veces en el transcurso de la película y recién al final tiene como su peso y significado. El personaje de Einstein lo termina diciendo muy claramente: el mismo poder que en su momento trata de encarcelar y desacreditar a Oppenheimer, años después le termina dando un premio, pero no es para Oppenheimer el premio, sino que es para ellos mismos, para el mismo poder, darse a ellos mismos una palmada en la espalda y seguir haciendo lo mismo, creyendo que todo está bien. La película termina como empezó, mostrándonos a Oppenheimer viendo esa lluvia caer en el agua, generando ese mismo efecto de explosión en cadena, que era su miedo mayor antes de probar esa bomba atómica, que la reacción en cadena no termine nunca y acabe con el mundo. Esa reacción en cadena que tanto temía Oppenheimer no llegó en la forma de explosión de la bomba atómica, pero sí lo hizo en forma de escalada armamentista. Una vez que se devela al mundo que Estados Unidos tiene una bomba atómica, otras potencias van a intentar conseguir algo más grande, y una vez que ese algo más grande se inventa, las otras potencias van a intentar estar un paso adelante, y así es como tenemos una posible extinción del mundo de un día para el otro. En conclusión, creo que si entendemos al cine como ese arte de contar historias a través de imágenes y sonido, lo que hizo Nolan con Oppenheimer es su trabajo más acabado. ¿Es mi película favorita de Nolan? Creo que no, y creo que también, si hablamos de algo que no termina de cerrar, es una constante en el cine de Nolan que, prestándole atención a tantas cosas técnicas y siendo tanto todo el tiempo tanto lo que pone en la pantalla, muchas veces eso conspira contra la emocionalidad y la conexión emocional que uno puede hacer con sus personajes y con sus historias. Me cuentan ustedes qué sintieron con Oppenheimer, si la vieron, si la disfrutaron, qué fue lo que más les gustó y si la verían una vez más en otro formato más hogareño. Me parece que la experiencia de cine suma mucho a la experiencia de Oppenheimer. Sin más, me despido, muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo, si ustedes quieren. Chau.